Padre Dios del cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa mañana de sábado que nos regalas. Te damos las gracias porque tú, Señor, haces salir el sol sobre buenos y malos y haces caer la lluvia sobre justos e injustos. Y Señor, tus misericordias se renuevan cada mañana. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros, aún siendo pecadores, siendo injustos, Cristo murió por nosotros. Tú entregaste a tu Hijo por nosotros, aún siendo nosotros rebeldes pecadores. Y te agradecemos por eso, Padre. También te agradecemos por la vida, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra y, y por la oportunidad, Señor, de permitirte dejarte transformar nuestras vidas. Transformar nuestras vidas, Señor, por permitirnos el tener esa oportunidad de dejarnos transformar por ti. Y yo te pido, Padre, que tú permanezcas con nosotros, que nos dirijas en el estudio de tu palabra en esta mañana y que sea de bendición para todos aquellos que la escuchan y que consideran estas cosas. Así que, Padre, en tus manos queremos permanecer. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de esta mañana es Mía es la venganza. Mía es la venganza. Y esto está haciendo alusión a un versículo que aparece en Romanos 12, versículo 19. Pero yo quiero darle un poco de contexto, así que vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el 21. Voy a leer eso y luego vamos a discutir algunos puntos importantes dentro del contexto de Romanos 12, del 9 al 21. Dice, desde el versículo 9 en adelante, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amando la caridad de la hermandad los unos con los otros, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno no solo delante de Dios, mas aún delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto es posible en vosotros, tened paz con todos los hombres, no defendiéndoos a vosotros mismos, amados. Antes, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Así que estos versículos, ¿verdad?, nos parecen como una lista de instrucciones de cómo el cristiano debería comportarse. Es muy parecido lo que se está presentando aquí a los principios, y son los mismos principios que aparecen en el Sermón del Monte dado por Jesús cuando él presentó los principios del reino de Dios. Y me llama mucho la atención cómo comienza a hablar acerca del amor, y del amor que sea sin fingimiento. Dice que amando la caridad, que es ágape, muchas veces la traducen como caridad en lugar de amor, amando el amor de la hermandad o la caridad de la hermandad los unos con los otros. Sigue diciendo que seamos gozosos, sufridos, que compartamos, o sea, que seamos desprendidos, que compartamos, teniendo en cuenta las necesidades de los santos, ¿verdad? Que seamos hospitalarios, que sigamos la hospitalidad. Y el versículo 14 en adelante comienza más de lleno como el contexto que le va a dar sentido a lo que les mencioné del versículo 19, donde Dios dice: mía es la venganza. Y el versículo 14 dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen.
Y aquí vemos un contraste en cuanto a los primeros versículos que leímos, porque primero comienza hablando acerca de nuestra actitud ¿verdad? Con los hermanos en la fe, estar pendiente de las necesidades de ellos, ser hospitalario, y no está hablando directamente de con quién hay que ser hospitalario. Y uno podría pensar que se está refiriendo únicamente a nuestro trato con los hermanos porque está hablando de que amemos la hermandad los unos con los otros. Y podríamos pensar que cuando dice que compartamos para las necesidades de los santos siguiendo la hospitalidad, que cuando dice que nos acerquemos a lo bueno, que aborrezcamos lo malo, pues está hablando acerca de permanecer en un núcleo de amistades o en un grupo de personas donde todos tienen la misma fe y que se traten bien los unos a los otros. Sin embargo, del versículo 14 en adelante, vemos que se toma un paso más allá y se nos está hablando del mismo principio que Jesús enseñó de amar a vuestros enemigos. Y dice, bendecid a los que os persiguen, nos dice el versículo 14. Y luego hace el énfasis después del punto y coma que aparece ahí, dice, bendecid y no maldigáis. Y aquí hay una declaración y una exhortación bastante clara, bastante precisa, ¿no? Luego de que dicen, bendecid a los que os persiguen, luego se hace el énfasis, bendecid y no maldigáis. El cristiano no debe maldecir bajo ninguna circunstancia. Aún a los que te persiguen, aún a los que buscan tu vida, aún los que buscan tu mal, se nos exhorta a bendecir, solamente a bendecir. Y bendecir implica decir bien, bendecir, decir bien. Tener palabras bondadosas. Bendecir no es declarar una cosa con un espíritu distinto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es utilizar el sarcasmo. Yo recuerdo cuando yo hacía obra misionera ¿verdad? Con la iglesia, que íbamos casa por casa, y hasta cierto punto estos son cosas que uno aprende viendo a los adultos haciéndolo, y no estoy acusando a nadie en particular, pero no es natural, porque ya a mí me salió natural después el hacerlo. Cuando alguna casa no quería recibirme, uno tomaba muy en serio, y no muy en serio, voy a decirlo de otra forma, uno malinterpretaba las palabras de sacudir el polvo de vuestros pies, y alejados de, ¿verdad? Y alejarse de esa casa. Cuando alguien no nos quería recibir o nos salía con palabras soeces o insultándonos, o váyanse de aquí, no quiero saber, o lo que sea, a veces uno molesto porque no recibieron a uno les decía un Dios te bendiga con actitud. Uno salía molesto, ¿no? Porque no nos recibieron. Y una bendición con actitud no es bendición. La única bendición que realmente uno puede dar y uno puede echar y uno podría declarar es la bendición que va acompañado con un espíritu que realmente desea que Dios bendiga a esa persona. No es decir Dios te bendiga para darle por la cabeza a esa persona que te dijo tantas cosas feas. Es hacerlo con el verdadero deseo de que Dios bendiga a esa persona. Entonces, ¿cuán difícil se le hace al ser humano bendecir a quien lo persigue, a quien busca su mal? Sigue hablando acerca de los principios del reino de Dios en el versículo 16 cuando dice, mas acomodándoos a los humildes. ¿Y qué significa eso de acomodándoos a los humildes, o que nos acomodemos a los humildes? La palabra humilde implica una persona pequeña, una persona no menor de edad, sino pequeña en su propia opinión, una persona lo más bajo de la sociedad, una persona pobre, le llaman personas que son pocas,
o poca cosa, muchas veces se les llama de forma despectiva. Y aquí está hablando que nos acomodemos a ese tipo de personas. En otras palabras, que descendamos al más humilde, a la condición del más humilde. Que descendamos para alcanzar a la persona que menos entiende, que menos conoce, que es la persona menos deseable. Cuando dice que nos acomodemos, significa que condescendamos, significa que nos ajustemos a la mentalidad de una persona que es poquita, ¿no? Que piensa poco acerca de sí mismo, no cree que vale tanto como Dios dice que vale, no conoce casi de la palabra de Dios, o se le hace difícil comprender ciertas cosas, o no tiene mucho conocimiento, podría manifestarse de muchas diferentes formas, pero se refiere a una persona considerada socialmente como baja, o considerada en la iglesia como una persona, podríamos decir, como un niño en la fe, ¿no? Y dice, ajustense, acomódense, desciendan o condesciendan a ese nivel. Y esto nos sigue hablando acerca del Espíritu de Cristo, ¿no? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos un descenso constantemente. Cristo descendiendo de una condición de igualdad con Dios para hacerse igual al hombre. Y vemos cómo dentro del corazón de Dios está el Dios condescender, el Dios ajustarse al hombre para alcanzar al hombre. Y este mismo espíritu debe estar en nosotros. Que si no me están entendiendo con las palabras que yo estoy utilizando porque no las conocen, pues me ajusto a su vocabulario y busco hablar las palabras que estas personas puedan entender. No pretender que otros lleguen a mi nivel porque me creo que estoy en un nivel más alto, sino yo ajustarme al nivel de las personas, acomodarme al nivel de las personas. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esto es interesante porque esta declaración que se da justo después de, más acomodándoos a los humildes. Y luego dice, y antes de eso decía, no seáis altivos. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, tenemos que tener cuidado a quienes consideramos como pequeños, como humildes, como aquellos que no entienden. No sea que nosotros creamos saber algo y no sepamos nada. Como dice la Biblia, aquel que cree saber algo no sabe nada como debería saberlo. ¿Y por qué tenemos que acomodarnos a la condición de todos y ajustarnos a la condición de todos? Porque eso es humildad, porque eso es no ser altivo, y también porque reconocemos que cada cual se considera, como Pablo decía, que era el primero de los pecadores, pues cada cual nos consideramos como el primero de los pecadores, como aquel que necesita, como aquel que es necio y necesita la sabiduría divina. Y si no nos acomodamos a los humildes, estamos siendo altivos y estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué más sigue diciendo? El versículo 17 dice, no pagando a nadie mal por mal. Así que aquí se presenta este principio, que a nadie, absolutamente a nadie, se le pague mal por mal. Que cuando te hagan algo mal, tú no pagues mal a esa persona de vuelta. Y dice, procurando lo bueno, no solo delante de Dios, mas aún delante de todos los hombres. Y el versículo 18 presenta un elemento muy interesante. Hasta donde sea posible, ten paz con todos los hombres. Si se puede hacer cuanto es posible en vosotros, tened paz con todos los hombres. Y el versículo 19 nos dice, no defendiéndoos a vosotros mismos. Y ahí lo tenemos que conectar con el pagar mal por mal. Cuando uno se defiende a uno mismo, uno está pagando mal por mal. Porque cuando se acercan a ti con fuerza para agredirte y tú resistes con fuerza, estás pagando con lo mismo que te están haciendo. No pagando a nadie mal por mal, y el mismo principio reaparece en el versículo 19 diciendo,
no defendiéndoos a vosotros mismos, amados. Antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y luego vuelve y repite el principio del versículo 17 que decía: no pagando a nadie mal por mal, y el principio del versículo 19 de Romanos 12 que dice: no defendiéndoos a vosotros mismos, y en el versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y el bien que se mencionó era amar al enemigo, pagando bien por mal, supliendo la necesidad de tu enemigo, bendiciendo a los que te persiguen, no maldiciendo. Así que se nos dice que no nos defendamos, que no paguemos mal por mal, que demos lugar a la ira de Dios, que suya es la venganza, que Él dará la paga, pero se nos exhorta a nosotros a solamente tener palabras de bendición. A nosotros se nos exhorta a solamente hacerle bien y suplir las necesidades aún de nuestros enemigos, aún de los que nos hacen mal y buscan nuestro mal. Pero ¿qué significa esto de que mía es la venganza, yo pagaré? Que nosotros no busquemos la venganza, no busquemos defendernos, no busquemos pagar mal por mal, pero que dejemos la venganza en las manos de Dios. ¿Acaso esto significa que nosotros no podemos pagar mal por mal, pero Dios sí puede pagar mal por mal? Porque notemos que en los versos se está presentando que pagar mal por mal es ser vencido de lo malo. Que buscar defendernos a nosotros mismos es ser vencido de lo malo. Que maldecir cuando se nos maldice es ser vencido de lo malo. Entonces se nos exhorta a no ser vencidos de lo malo, a no pagar mal por mal, a no buscar la venganza, a no buscar defendernos a nosotros mismos. Pero aparentemente Dios dice: yo me encargo de eso, yo soy el que voy a dar la paga. Pero esto significa que va a pagar mal por mal. Nuestra mente carnal le gusta pensar o tiende a irse por esa línea naturalmente de pensar que sí, Dios le va a dar la paga porque pues pensamos que se lo merecen, ¿no? Y que Dios se va a encargar de castigarlos, porque es lo que deseamos para nuestros enemigos. Y muchas veces nos aguantamos de defendernos o nos aguantamos de pagar mal por mal, porque está el principio bíblico que nos dice que no lo hagamos, pero por dentro nuestro corazón desea que esa persona no le vaya bien, desea que esa persona le pase algo y que esa persona reciba una paga, un castigo. Y nos consolamos en la idea de que Dios se va a encargar de castigar a esa persona. No queremos que Dios nos castigue a nosotros. Y cuando hablamos de que Dios perdona al pecador y decimos: ay, qué bueno, que Dios me perdona a mí. Pero no creemos que Dios puede perdonar a otro. No creemos que Dios quiere salvar a otro de su conducta, de su actitud, de su mal espíritu, de sus deseos de dañar a otros. ¿Acaso Dios sí paga mal por mal? Vuelvo a la pregunta. ¿Acaso la venganza de Dios, la venganza que Él dice: mía es la venganza, implica que Dios sí paga mal por mal? ¿Qué acerca de estos versículos? ¿Acaso Dios hace una cosa y nos exhorta a nosotros a hacer otra? Mateo 5:48, Jesús dijo lo siguiente: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y en qué consiste esa perfección? En carácter. Lucas 6:36 rinde el mismo versículo de la siguiente forma: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que la perfección es una perfección de carácter, es ser misericordioso como Dios es misericordioso. Y añadiéndole a esto, leemos en Efesios 5:1: así que sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que se nos exhorta a ser imitadores de Dios,
Cristo era imitador de Dios como hijo amado. Cristo dijo que Él no hacía de sí mismo, que lo que Él veía hacer al Padre, eso Él hacía juntamente con el Padre. Que lo que Él veía de su Padre, eso hacía. Lo que Él oía de su Padre, eso hablaba. Y algo bien sencillo, ¿no? Los hijos son un reflejo de lo que son sus padres. Y las palabras que los hijos escuchen en la casa son las que van a repetir. Las conductas que los hijos aprendan en la casa son las que van a emular. Y aquí se nos exhorta como hijos amados de Dios a ser imitadores de Dios. Pero si yo soy imitador de Dios, como un hijo amado, y Dios toma la venganza en sus manos, ¿acaso esto no se va a revelar en mi vida como, ¿verdad? De la misma manera, como tomando la venganza en mis manos? ¿Qué significa entonces esto de que mía es la venganza? Porque si Dios nos exhorta a ser imitadores de Él y nos dice a nosotros que no nos venguemos nosotros, que la venganza es suya, pero Él sí se venga, entonces aquí estamos teniendo un problema que tarde o temprano se va a traducir en malas prácticas en nuestra vida cristiana. Porque vamos a estar confundidos, vamos a pensar en un cristianismo circunstancial en el que a veces se puede recurrir a unas cosas y a veces no. A veces se recurre a la violencia y a veces no. O hay principios, o el cristianismo es un principio de vida totalmente absoluto, donde ninguna circunstancia cambia los principios de ese reino. ¿Acaso se nos exhorta a amar a nuestros enemigos hasta cierto punto y después de ahí no amarlos? Interesante, ¿no? Defenderse a sí mismo, según lo que vimos, es definido como pagar mal por mal. Y también defendernos a nosotros mismos es definido como ser vencido de lo malo. ¿Es Dios vencido de lo malo cuando toma la venganza en sus manos? ¿En qué consiste la venganza de Dios? Y leamos de nuevo el versículo, porque el mismo versículo nos da una clave muy, muy interesante. Versículo 19 de Romanos 12 dice: no defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El versículo dice: en dar lugar a la ira de Dios. ¿En qué consiste la venganza de Dios? En dar lugar a la ira de Dios. Porque dice: antes dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Se está definiendo la venganza de Dios con la ira de Dios. El dar lugar a la ira de Dios es dejar que Dios tome la venganza en sus manos. La venganza de Dios es su ira, o el día de su ira, que ya hemos estudiado anteriormente, y los que no vieron ese tema, los invito a buscarlo entre los temas anteriores. Hay un tema que se llamaba la ira de su amor, y los invito a que lo vean, lo consideren. Pero vamos a repasar algunos de los principios que estudiamos en ese estudio. Si la venganza de Dios, si él tomar la venganza en sus manos, el dar la paga implica su ira, en dar lugar a la ira de Dios, entonces tenemos que ver o repasar qué es la ira de Dios para entender lo que es la venganza de Dios. Y no sé cuán claro a ustedes les parezca, pero vuelvo y repito por si acaso no parece tan claro. Versículo 19 de Romanos 12 dice: no defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El hecho de que se nos combine ahí la ira de Dios, dar lugar a la ira, y luego se da la razón porque hay que dar lugar a la ira. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Así que esa venganza, esa paga del Señor está vinculada
a la ira de Dios. La evidencia bíblica que está utilizando aquí Pablo para que demos lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Está citando del Antiguo Testamento diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y más adelante vamos a leer, ¿verdad? De dónde es que se cita eso, posiblemente, ¿verdad? Pero vamos a repasar entonces qué es la ira de Dios. Si su venganza, su paga, consiste en su ira, vamos a ver qué entonces es la ira de Dios. Y lo vemos claramente en Romanos 1. Vamos a leer los versículos 18, 24, 26 y 28. Se nos dice así, el versículo 18. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Así que la ira de Dios es manifiesta. ¿Cómo es manifiesta? ¿Verdad? Leemos en los versículos subsiguientes. 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, para inmundicia, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos. Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Así que la ira de Dios se manifiesta como Dios entregando al hombre a las concupiscencias de sus corazones. Leemos el versículo 26. Por lo cual Dios los entregó a los afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Vemos de nuevo el mismo principio, la ira de Dios, manifiesta la ira de Dios. ¿Cómo? Dios entregando al hombre a las concupiscencias de sus corazones, Dios entregando al hombre a afectos vergonzosos. Versículo 28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso entendimiento para que hicieran lo que no conviene. En otras palabras, la ira de Dios se manifiesta en Dios dejar al hombre tener lo que quiere. Aunque esto resulte en daño y destrucción. Un ejemplo lo vemos en Deuteronomio 29-23 en cuanto a la destrucción de Adma, Seboim, Sodoma y Gomorra, que hemos estudiado en el tema del fuego también, en la serie del fuego. Miren cómo dice en Deuteronomio 29-23, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? En ese furor y en esa ira que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Miren cómo dice Oseas 11:8. ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma, ni ponerte como a Seboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. La ira de Dios es entregar al hombre a lo que ha elegido, aún a la destrucción, aún a las consecuencias naturales del pecado, de haber elegido a otro Señor que no es Dios y haber expulsado a Dios de tu ¿verdad? De medio tuyo y haber quedado desprotegido ante el enemigo, ¿no? Así que la ira de Dios es el proceso de entregar al hombre a su perversa voluntad que le acarreará destrucción. En este proceso, Dios sufre grandemente porque es descrito lo que el Señor experimentó no solamente con Adma y con Seboim, sino también con Sodoma y Gomorra y también con su pueblo cuando lo tuvo que entregar a destrucción, porque ellos lo habían rechazado, lo habían sacado, lo habían empujado. Le habían dicho, apártate de nosotros. ¿Qué es lo que se describe como los sentimientos de Dios? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Así que si la venganza de Dios es dar lugar a la ira de Dios, y la ira de Dios es dejar al hombre tener lo que quiere, aun cuando esto implique destrucción, y esto implica mucho sufrimiento para Dios, ¿cómo ocurre la venganza de Dios?
Pues entregando al hombre a su voluntad y dejándolo experimentar los resultados de su elección. De hecho, dejándolo cosechar lo que sembró. Veamos otros versículos al respecto. Miren cómo dice Deuteronomio 32:35, que posiblemente Pablo estaba citando estos versículos cuando escribió Romanos 12, versículo 19. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está determinado se apresura. De primera instancia, podríamos pensar que Dios está diciendo que Él va a hacer que esta persona resbale, que esta persona le venga aquello que está determinado. Pero eso no es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, leemos el versículo nuevamente. Mía es la venganza y el pago. Si la venganza es la ira de Dios y es Dios permitir que el hombre coseche lo que siembra, que el hombre tenga su voluntad, pero también enfrente las consecuencias de hacer su voluntad, que Dios estaba tratando de cercarlo, estaba tratando de protegerlo de esos perversos pensamientos, de esas concupiscencias de su corazón, como leímos en Romanos capítulo 1. Dice: mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará. Los malvados reciben su venganza y su pago cuando su pie vacila, su propio pie vacila. Y es como, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo experimentaron. Yo era un poco inquieto y juguetón cuando niño y muchas veces me decían: no hagas eso que te va a pasar algo. No hagas eso, no hagas eso. Y muchas veces desobedecí y me pasaba lo que me decían que me iba a pasar. Y ese era, hasta cierto punto, ese era el propio castigo, ¿no? Y tenía que haber un proceso de aprendizaje donde yo decía: la próxima vez le voy a hacer caso a mis padres porque ellos saben más que yo, porque ellos ven lo que yo no estoy viendo, porque yo me creía que a mí no me iba a pasar eso y sí me pasó. Y muchas veces me decían: no te vayas por ese lado porque ese lado está malo, por ese camino, camina detrás de mí y como quiera uno se arriesga y se va por el lado más peligroso y tarde o temprano el pie vacila y tropieza. Pero el que te dijo: no te vayas por ese camino, el que nos dijo: no hagas tal cosa, no fue el que hizo que nos tropezáramos. Nuestro pie vaciló por el camino que escogimos, por el camino que elegimos, por el camino pedregoso, por el camino lleno de raíces, por el camino que nos puede hacer caernos. Y el único camino seguro se encuentra en la voluntad de Dios. Y se describe la venganza y el pago de Dios como el proceso por el cual Dios permite que nuestro pie vacile. Dios permite que nosotros caminemos en la concupiscencia de nuestros propios corazones, que nosotros andemos tras las perversidades de nuestro corazón, tras nuestra voluntad pecaminosa. Y caminando tras nuestra voluntad pecaminosa, tarde o temprano nuestro pie va a vacilar. Y eso es lo que está determinado, porque Dios nos dice: si te vas por ahí te vas a caer. Y cuando nuestro pie vacila y nos caemos, eso es lo que estaba determinado. No es que Dios lo decidió así, sino que Dios lo reveló así. Esto te va a pasar. Si juegas con fuego te vas a quemar. Tarde o temprano algo va a pasar, tu pie va a vacilar y te vas a quemar. Y esa es la venganza de Dios. Esa es la ira de Dios. El Señor permitir que nosotros tengamos lo que hemos elegido, pero con lo que hemos elegido también está la responsabilidad de asumir, ¿verdad?, aún las consecuencias de lo que estamos eligiendo. Consideremos lo que nos dice Salmos 37 del 8 al 15. Versículo 8 dice: déjate de la ira y depón el enojo. No te enojes en manera alguna para hacerte malo. Miren qué interesante estos versículos. Se nos exhorta a apartarnos de la ira nosotros, de la ira del hombre, ¿verdad? Que según Santiago no obra la justicia de Dios. Déjate de la ira y depón el enojo. No te enojes en manera alguna para hacerte malo. Cuando nosotros nos enojamos, nos hacemos malo.
Dice, no te enojes en manera alguna. Cualquier forma en la que nos enojemos, nos estamos haciendo malos. Porque el enojo nuestro, la ira nuestra es muy distinta a la ira de Dios, como ya estudiamos anteriormente. En otras palabras está diciendo, no pagues mal por mal. No hagas mal a nadie. No te enojes porque el enojo te lleva a hacerle mal a los demás. Versículo 9. Dice, porque los malignos serán talados, mas los que esperan al Señor, ellos heredarán la tierra. Los malignos serán talados. Eso va a ocurrir. Tú no tienes que hacer nada. Dios no tiene que hacer nada. Eso va a ocurrir. Vamos a ver cómo. Versículo 10. Pues de aquí a poco no estará el malo y contemplará sobre su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la multitud de la paz. Piensa el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. Está hablando acerca de la actitud del impío. Cómo el impío cruje, ¿verdad? Contra el justo sus dientes. Y piensa cosas contra el justo. Y luego el versículo 13 nos dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Ve que viene su día. Y este reírse no es un reír literal. La Biblia nos dice que cuando Herodes, que quería matar a Jesús cuando bebé, le dijo a los magos de Oriente, díganme dónde está el niño para yo también ir a adorarlo. Pero los magos se fueron por otra ruta. Dice que él viéndose burlado de los magos no se estaban burlando de él, no estaban haciendo chistes de él, no estaban riéndose diciendo, ay, debe estar allí esperándonos y nosotros por acá, para nada. Sino que este sentido de burlarse, de reírse, tiene una connotación de ser tomado por sorpresa, de hacer algo que no se esperaba y que se siente que me tomaron el pelo. Pues aquí, cuando dice que el Señor se reirá de él, implica que esas personas se sentirán como que les fue tomado el pelo, fuimos engañados, fuimos tomados por sorpresa. Pero los que se engañaron fueron ellos mismos, ¿no? Convenciéndose de que ese camino que habían elegido o que están eligiendo no paga con muerte, no los lleva a la destrucción. Pero Dios se lo dijo una y otra vez, ellos lo ignoraron. Finalmente, cuando vean el resultado de lo que eligieron, se van a sentir como si se estuvieran burlando de ellos, como si se estuvieran riendo de ellos, porque Dios hace algo que los sorprende, y este algo lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es esto que Dios hace dentro de la paga que sorprende al pecador? Vamos a verlo más adelante. Pero miren qué interesante nos sigue diciendo el versículo 14. Los impíos desenvainaron espada y entesaron su arco. ¿Con qué propósito los impíos desenvainan espada y atesan su arco? Para arruinar al pobre y al menesteroso, para degollar a los de recto proceder. Ellos le quieren hacer daño al justo, al pobre, a los rectos. ¿Y qué nos dice el versículo 15? La espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Así que cuando el Señor nos dice que los malignos serán talados, ¿cómo serán talados? Serán talados con sus propias maquinaciones, serán talados con sus propias armas, serán talados con lo mismo que ellos maquinan y planifican para hacer daño. Eso mismo caerá sobre ellos, dice, la espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Dios no está haciendo aquí nada, sino que aquel que cava el pozo para otro cae en su propio pozo. Esto no es otra cosa distinta a lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro sacó la espada para atacar ¿verdad? A Malco, al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda la espada en su lugar, o pon la espada en su lugar, porque el que espada hiere, a espada tiene que morir. La espada de los que quieren herir entrará en su propio corazón.
El juicio con el que juzgáis, con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados. También nos dice qué significa esto, ¿verdad? Acerca de la paga, de la venganza, de la tala de los malvados, de Dios tomar la justicia en sus manos. Según Gálatas 6, 7 y 8. Vamos a verlo en Gálatas. Según Gálatas 6, 7 y 8. Perdón, 7, vamos a leer del 7 al 10. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no se le engaña, a Dios no se le toma el pelo, a Dios no se le puede sorprender. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 7, quiero detenerme ahí, porque la analogía que se está utilizando es la analogía de la agricultura, de la siembra, y me llama la atención. Dice, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. No te engañes a ti mismo porque a Dios no engañas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras una fruta, no vas a cosechar otra. Si tú no siembras manzanas, no vas a cosechar peras. Si tú siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Si tú siembras peras, vas a cosechar peras. Pero no puedes en el momento de la siega decir, no, yo sembré peras cuando lo que sembraste fue manzana. A Dios no puedes burlarlo, a Dios no lo puedes engañar. Ahora, siguiendo la analogía de la siembra, continuamos leyendo el versículo 8. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y yo hago esta pregunta, cuando uno siembra en el patio o en la finca propia, ¿no? En el patio de tu casa, tú esperas cosechar en el patio de tu casa. O sea, ¿qué te va a dar la cosecha? ¿Tu patio donde sembraste o el patio del vecino? ¿O va a venir el vecino con unas cajas para decir, mira, aquí está tu cosecha, sin que nunca tu patio haya dado fruto? ¿Por qué digo esto? Porque miren de nuevo cómo dice el versículo. Porque el que siembra en su carne, veamos la carne como el patio donde se está sembrando. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción. Es que es obvio que si tú siembras en la carne, de la carne segarás corrupción. El fruto vendrá de la misma carne. La corrupción proviene del patio donde se sembró. La corrupción viene de la carne. Si tú siembras en la carne, que es pecado lo que se siembra en la carne, si tú introduces a tu vida pecado, si tú introduces a tu vida inmundicia, iniquidad, ¿qué es lo que te va a dar? ¿De dónde va a venir el fruto? ¿De dónde va a venir la corrupción? De donde se sembró el pecado. No podemos pensar que un tercero es el que va a dar el pago, sino que Dios, que sabe lo que se sembró, permitirá que se coseche lo que se sembró. El que siembra en su carne, ¿de la carne de quién? De la carne propia. De la carne segará ¿qué? Corrupción, el fruto de lo que se atesoró, el fruto de lo que se abrazó, el fruto de lo que se introdujo en el corazón, el fruto de aquello que contaminó nuestro santuario, tarde o temprano va a ser corrupción cuando se manifieste ese fruto. Mas el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es muy parecido a las palabras de Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. El pecado paga con muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se siembra en la carne pecado, el pecado va a pagar con corrupción, va a pagar con muerte. ¿Y como dónde? Ah, en la carne propia y de la carne propia. Mas si se siembra en el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Si alimentamos la carne en nosotros, nuestra propia carne va a cosechar corrupción. Mientras que si se alimenta el espíritu y se siembra en el espíritu, ese espíritu en el hombre va a ser vida eterna en el hombre.
Versículo 9 de Gálatas 6 nos dice, no nos faltemos pues de hacer el bien. Otras versiones más modernas pueden decir, no nos cansemos pues de hacer el bien, o no desfallezcamos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos faltado. Y aquí muy parecido a lo que Pablo estuvo hablando, estuvimos leyendo, ¿verdad? En Romanos 12, que tratemos con bien a todos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque el Señor dice, ¿verdad? Permitirá que a su tiempo segaremos. ¿Y segaremos de dónde? Del Espíritu, ¿no? Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero hay que hacer bien a todos. A todos. ¿Por qué dice mayormente a los de la familia de la fe? Porque mayormente los de la familia de la fe son los que te permiten hacer más por ellos. Porque muchas veces aquellos que procuran tu mal, aquellos que te tratan mal, aquellos que te persiguen, como estuvimos leyendo en versículos anteriores, muchas veces no te permiten hacer más bien por ellos. Pero tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, porque esos te permiten hacer más por ellos. Así que dar el pago de Romanos 12, 19 es Dios permitir al malo cosechar de su carne corrupción y al justo, misericordioso, humilde y pacífico, Dios le da vida eterna. También tenemos que considerar el contexto de Romanos 12. Y quiero volver a leer los versículos en cuestión. Romanos 12, versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Es más, voy a leer desde el 19 de nuevo. Voy a leer el 19, el 20 y el 21. No defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con bien el mal. Vamos a ver el contexto de esta paga y de darle de comer a tu enemigo y de darle de beber a tu enemigo. En contexto con la paga, miren cómo dice Proverbios 25, 21 y 22. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice así. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascua allega sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. Así que la paga que da el Señor directamente es la paga de la vida eterna. El Señor te concede la vida eterna, el Señor te da salvación, el Señor te ha de recompensar si tú te niegas a ti mismo y tú no pagas mal por mal. El Señor te lo pagará. Así que vemos que el contexto de la paga, de Dios pagar, de la venganza de Dios, implica también no solo permitir que el malo tenga su propio camino y las consecuencias del mismo, sino también implica el Señor de alguna manera dar una recompensa, dar una bendición, dar un regalo, dar un don, una dádiva, más la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo que Dios le da a aquellos que escogen su camino, aquellos que escogen la vida eterna, aquellos que escogen el único camino seguro, es vida eterna. El Señor paga con vida, el Señor da vida, el Señor regala vida. Y me llama mucho la atención cómo muchas veces nosotros podemos pensar que esta venganza del Señor implica solamente que le pase algo malo a los malos. Pero según leemos en este contexto, la venganza del Señor también implica el bendecir a los buenos en presencia de los malos. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de aquellos que te persiguen, de aquellos que te dicen, esto es un farsante, aquellos que dicen, este no es ningún cristiano, aquellos que te acusan, que dicen, si es el Hijo de Dios que descienda de la cruz, aquellos que piden señal y piden alguna manifestación, tarde o temprano Dios va a manifestar que tú eres suyo, que tú le sirves, y esta es su venganza. El
aclarar quién tú eres para Él delante de todos. Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Que dice, cuando dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando el Señor adereza mesa delante de sus hijos, en presencia de los que los persiguen, en presencia de los que los maltratan, estas personas se sienten burladas, se sienten chasqueadas de estos malvados. Pero Dios no les está haciendo nada a ellos. Dios simplemente le está dando al que lo eligió a él aquello que le hubiese dado a cualquiera. Y que estaba disponible para cualquiera y que fue un regalo para todos. Simplemente ellos no quisieron participar de esa mesa. Ellos rechazaron la invitación a participar de esa mesa. Y cuando los justos están participando de esa mesa y de esas bendiciones, estos malvados se sienten como burlados, se sienten chasqueados, crujen sus dientes, se sienten, ¿verdad? Y es que viene el llanto y el crujir de dientes. Aquel que yo odio está recibiendo un beneficio y está siendo exaltado. Así que la venganza de Dios no implica el Señor pagar mal por mal, sino el Señor dar su dádiva de bendición a sus hijos y obviamente pues permitir que aquellos que no quisieron participar de esas buenas dádivas, pues que no participen de ellas y que cosechen aquello que ellos sembraron. También Isaías 35:4 nos dice, para darle un contexto, ¿verdad?, positivo dentro de lo que es la venganza y la paga del Señor, dice, decid a los medrosos de corazón. Medrosos son aquellos que son un poco temerosos, ¿no? Decid a los medrosos de corazón, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. ¿Y cuál es esa venganza y ese pago? El mismo Dios vendrá y os salvará. Dios salvando a su pueblo. Dios viniendo a buscar a su pueblo y salvando a su pueblo, se convierte en una venganza y un pago para aquellos que rechazaron a ese Dios y que buscaban hacerle el mal a su pueblo. Pero no es Dios pagando mal por mal, sino Dios dándole bien a unos, y a los que no quisieron y rechazaron esas dádivas, pues les deja tener el propio camino que ellos eligieron. Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré. Y esto es una exhortación para cada uno de nosotros. No digas yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. La venganza del Señor es el salvarte a ti. La venganza del Señor es el bendecirte a ti. La venganza del Señor es el ponerte en un lugar alto, es aderezar mesa delante de ti. La venganza del Señor es darte vida eterna. La venganza del Señor es tomar a sus hijos y declararlos como sus hijos delante de todos, mientras que los malvados simplemente reciben el fruto que ellos sembraron, reciben la cosecha de su propia siembra y de su propia carne, segan corrupción, sus propias espadas, sus propias armas, todo lo que ellos planificaron para hacerle daño a los hijos de Dios. Eso mismo se convierte en las armas que los destruyen a ellos. Así que cuando Dios dice mía es la venganza, no es que Él va a pagar mal por el mal que te están haciendo a ti. Él va a permitir que los malvados continúen en su camino y cosechen lo que sembraron. Pero el Señor te ha de salvar. Él ha de venir, Él ha de salvarte y ha de establecer tu lugar. Él ha de aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. La venganza del Señor es declarar tu lugar por encima de aquellos que te acusaban que tú eras nadie. Por aquellos que ponían en duda tu identidad como hijo e hija de Dios. Aquellos que dicen que Dios no te escucha, aquellos que piensan que Dios no te toma en cuenta, aquellos que piensan que tú eres afligido de Dios, herido de Dios y abatido, que Dios te está haciendo todas estas cosas. Aquellos ¿verdad? Que te acusan, Dios no les va a hacer mal a ellos. Pero si tú
tú crees en el amor de Dios y crees en su bondad y no permites que nada de lo que ellos hagan cambie quién tú eres, un hijo, una hija de Dios, entonces el Señor en algún momento, tarde o temprano, va a declararte como hijo o hija de Dios en presencia de todos aquellos que lo ponen en duda. El Señor no te dejará en vergüenza. Y cuando el Señor no deja en vergüenza a sus hijos, aquellos que los querían avergonzar se sienten avergonzados ellos mismos. Pero no por algo que Dios le esté haciendo a ellos, sino por la bendición que experimentan los hijos de Dios, que tanto esos otros malvados odian. Nuestro Dios no nos llama a nosotros a seguir unos principios que Él mismo no cumple. Cuando el Señor nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Cuando el Señor nos dice que no nos defendamos a nosotros mismos. Cuando el Señor nos dice que seamos buenos con todos. Cuando el Señor dice que bendigamos a los que nos maldicen y a los que nos persiguen. Que no tengamos palabras de maldición para con nadie. El Señor está diciendo, sed imitadores de mí. Sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Amen a sus enemigos como yo amo a mis enemigos. Así que espero que haya sido de bendición el estudio de hoy. Compártanlo, ¿verdad? Si fue de bendición para ustedes, y que espero que nuestra mente hayan reflexionado un poquito más acerca de lo que significa la venganza de Dios y que Dios declare, mía es la venganza. Yo daré el pago, pero el pago que Él da solamente da dádiva y es vida eterna, su dádiva. Y mientras que el pecado es el que paga con muerte. Y es Dios permitiendo que los que escogieron el pecado cosechen muerte y los que escogieron la vida, o escogieron, ¿verdad?, su espíritu y lo recibieron en su corazón, pues cosechen vida eterna del espíritu. Así que Dios los bendiga a todos. Los invito a orar. Padre y Dios de amor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permanece con nosotros, Señor, estudiando tu palabra, aprendiendo de ti, conociéndote cada día más. Bendice a cada persona, Señor, que ve este estudio, que pueda ser bendecida grandemente y que medite y siga estudiando estos temas, Señor, que son de tanta bendición. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.